que estaba estudiando y escribiendo esta parte del material que estamos desarrollando, pues no podía hacer más que venir a mi mente, a mis recuerdos, las historias infantiles. Elías es uno de los profetas que nos han contado una y otra vez su historia, las diferentes narrativas, las diferentes áreas, ¿verdad?, de la vida de este profeta, desde niños muy pequeños, y se prestan, ¿no? Leímos todo un capítulo, bastante extenso, por cierto, y se nos hace algo sencillo. Lo hemos escuchado, lo hemos aprendido, pero para el contexto de lo que hemos querido desarrollar se me ha hecho difícil. ¿Por qué? Porque sentía yo que las lecciones son demasiado simples. Y Dios me perdone por haber pensado esto. Porque una y otra vez venía a mi mente las palabras del apóstol cuando dice, para mí no me es gravoso enseñarles una y otra vez las mismas cosas. Porque creo yo que sí, es cierto, son lecciones sencillas, no simples, la palabra nunca es simple, pero sí es sencilla, que tienen que venir una y otra vez a nuestra mente y una y otra vez a nuestro corazón, y que tienen que tratar con nuestro interior y llevarnos a seguir siendo transformados. Recordar que nuestra transformación como creyentes en el Señor no es de un momento, no es de una sola situación, sino que es algo que Señor está trabajando continuamente a través del tiempo, a través de los días, de las situaciones por las que vivimos. Y las situaciones van cambiando, ciertamente. A veces estamos pues llenos de bendición, de abundancia. El Señor nos tiene, decimos, hasta consentidos. Pero hay momentos en los que estamos en situaciones difíciles, en enfermedad, en problemas, en carencias. Pero el Señor no nos ha abandonado, nunca nos ha abandonado, y es donde las lecciones sencillas de la palabra nos fortalecen y nos hablan al respecto de lo que Dios está haciendo. Elías Tisbita, el gran profeta del pueblo de Israel, el gran profeta del pueblo judío. Usted se recuerda a nuestro Señor Jesucristo en la cruz, clamaba a su Padre, decía: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué decían los que estaban alrededor? A Elías clama ¿verdad? Porque todos sabían quién era el profeta Elías. Pero si usted se fija, la extensión de escrita en la palabra acerca de la vida de Elías no son más que un poquito más de 3 capítulos, no más. Hay profetas que tienen una extensión mucho mayor, por cierto, muchísimo mayor. Sin embargo, es reconocido como el gran profeta de Israel. ¿Se acuerdan que hace algunos meses hablábamos acerca de los milagros y cómo el Señor sigue obrando cosas más allá de nuestro entendimiento humano? Pues a través del profeta Elías el pueblo lo vio, lo vivió, y el mismo profeta lo vio. Sin embargo, y quiero llevar esto a contexto en nuestra propia vida, cuando revisamos la vida de Elías, la vida de Elías no fue nada fácil. Un siervo de Dios, sí. Alguien que fue elegido por Dios, sí, desde su juventud, preparado por el Señor, y sin embargo, a pesar de que fue elegido, de que fue guiado, de que él tomó el reto de seguir al Señor, siempre se mostró con devoción, con pasión. A él lo movía el obrar la justicia de Dios, una fe que podríamos decir fue inquebrantable, pero no le fue bien. Siempre tuvo dificultades y estuvo en carencias y en situaciones bien complicadas. Y a veces hemos pensado o nos han vendido la idea, y tengo que decir que esto es un grave error, sobre todo de los hoy llamados profetas o pastores o predicadores de la prosperidad, que al creyente siempre le va a ir bien. Siempre te va a ir bien, siempre va a tener todo, siempre es abundante, y cuando no hay abundancia estás en pecado. Pues pobrecito de Elías, ¿verdad? Porque cuánto pecado no tendría, porque nunca estuvo en abundancia, nunca le fue muy bien en cuanto a las situaciones que tuvo que vivir, y sin embargo es el siervo y profeta reconocido de Dios por su pueblo. ¿Qué le corresponde hacer a Elías? Bueno, Elías es llamado a servir a Dios en un momento
que se va complicando más y más. Si recordamos un poquito atrás, pues el reino está dividido, los reyes están peleados, la guerra es inminente, ha habido un golpe de estado en el reino del norte, el rey anterior ya murió, lo asesinaron, y llegamos a un punto en el que las cosas están bien complejas. El pueblo es un pueblo totalmente idólatra, han levantado ya los diferentes altares a Baal, están totalmente entregados o más bien alejados de Dios, y a él le toca levantarse, al profeta le toca levantarse con palabra de Dios, venir delante del nuevo rey, el rey Acab, que es hijo de Omri, quien mató a Ela. Se nos van complicando los nombres a través de la historia. Fue y lo mató al rey, se quedó con el trono y se lo heredó a su hijo. Y generalmente cuando los reyes acaban de asumir el trono, sobre todo si les fue heredado, se vuelven bastante prepotentes. Y lo sabemos, ¿no? Dale poder a alguien que no tiene criterio y se va a volver un caos. Entonces, esa es la situación, ¿no? Somos seres humanos y eso sucede. Este rey se ha levantado, no ha hecho nada por arreglar la situación del pueblo, y Elías tiene que ir con la voz, con la palabra de Dios y decirle al rey: ahora te digo que no va a volver a llover hasta que yo lo diga. Y claro, no se nos narra exactamente cómo le hace ver que esto es consecuencia del pecado de él y del pueblo, pero obviamente esta es la situación. Él dice: vive el Señor, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Qué hace esto? Un juicio severo. Hay un juicio severo de parte de Dios para el pueblo, y el mensaje obviamente no fue recibido ni con agrado, ni con credulidad, ni con arrepentimiento, sino todo lo contrario. El rey se endurece, hay incredulidad, hay hostilidad y no hay obediencia a la palabra de Dios. Y esto llega Elías a empezar estas situaciones que decía hace un momento un tanto trágicas. ¿Qué le dice Dios? Vete a la orillita del arroyo, porque ahí te vas a quedar. Ahí vas a vivir. No habrá de tomar ni cafecito caliente, ni leche recién ordeñada, mucho menos Coca-Cola, ¿verdad? Sino solamente agüita fresca del arroyo. Y la comida no va a ser 3 veces al día, le va a llegar solo 2. Le va a llegar pedacitos de pan y pedacitos de carne en la mañana, y en la noche te los van a traer los cuervos. Yo no quisiera pensar, y no me imagino qué clase de pedazos de carne, qué clase de pedazos de pan le traerían los cuervos, ¿verdad? No le traían conchas enteras, ni bolillos completos, ni torta de jamón, definitivamente no. O sea, los cuervos iban y cumplían fielmente con el mandato del Señor, pero le traían carne que encontraban y pedazos de pan que seguramente se agarraban por ahí en alguna casa, en algún lugar. Entonces, no era ni una comida abundante, ni era una comida tan grata, ni todo con agua pura. No sé ustedes, pero a mí no me gusta comer con agua pura. No me pasa la comida con agua pura. Y cuando me han querido poner a dieta de agua, con agua, que cómo me cuesta trabajo a mí comer con agua solita, ¿verdad? Si no es, aunque sea de Jamaica, de limón, ¿no? Solita, no. solita. Digo, no estaba nada fácil lo que Elías tenía que pasar. Y claro, él ya había experimentado la gracia y el poder de Dios. No tenemos más que irnos un capítulo atrás. ¿Y cómo lo vemos? Delante de los profetas de Baal. Los altares puestos, la leña puesta, el sacrificio puesto, y los profetas de Baal danzando alrededor de aquel altar, clamando que pues este fuego, ¿verdad?, descendiera, y todavía Elías se burlaba de ellos. Y sí se burlaba, griten más fuerte a su Dios, a lo mejor está dormido, hasta mejor está descuidado, no les está haciendo caso. Y parece que estas son lecciones infantiles, pero no lo son, nada que ver. Estamos viendo la grandeza del poder de Dios y cómo el profeta la experimentó en su propia vida. No tuvo más que clamar al Señor, y cuando leo este pasaje a mí me impresiona, ¿no? Desciende el fuego, consume el altar, el sacrificio, las piedras, el agua, todo hasta que no quedó nada. Ese es el poder de Dios.
el poder de Dios que conoce el profeta, pero ahora le toca irse a la orilla del mar. Y ahí es donde empieza, yo creo, la enseñanza de cómo el creyente necesita aprender de la grandeza de Dios, de la experiencia de Dios en su propia vida y tomar decisiones, y yo he llamado ser decididamente obediente. La obediencia, hermanos, se da ciertamente como un llamado de Dios, se aprende a través de la experiencia de caminar con Dios, pero es una decisión. Ser o no obediente a Dios es una decisión. ¿Qué nos mueve a obedecer o no? Bueno, a veces nos mueve la conveniencia, pero con Dios esto no funciona. ¿Sí? Dios nos va a decir, sé obediente, haz lo que te estoy mandando, más allá de tu conveniencia y más allá del razonamiento humano que tú tienes. Si Elías se pone a pensar, me ha dicho, pues, ¿qué voy a ir a hacer yo a la orilla del arroyo? Mejor me voy a una gran ciudad, va a haber sequía, seguramente donde haya más población, donde haya más animales, donde haya quizás pozos de agua, pues ahí va a estar un poco más cómodo, ¿no? ¿Por qué voy a confiar en que unos cuervos me van a traer unos pedazos de pan y unos pedacitos de carne? O sea, parece ilógica totalmente la obediencia, por eso la obediencia tiene que ser algo que se decide. Voy a decidir obedecer a Dios, aunque las cosas me digan, aunque la lógica me diga que esto no tiene una razón de ser. La obediencia decidida es importante y relevante para tu vida. Porque Dios hace un llamado, Dios nos recuerda que en la vida del creyente tiene que haber una obediencia, yo le he llamado una obediencia radical. Voy a obedecer, porque Dios dice que debo obedecer. La palabra me indica que ahora que estoy en Cristo debo obedecer a mi Señor, debo obedecer a Cristo, debo obedecer sus palabras, escucharle, y el Espíritu Santo me está recordando continuamente esas palabras, esas lecciones de mi Señor. La narrativa nos muestra que Elías es un hombre bastante audaz. Se ha presentado delante del rey, le ha dicho que no va a haber agua y ahora tiene que obedecer al Señor y esconderse. Vete al arroyo de Kerit y ahí quédate. No es lo usual, no es lo lógico, pero es lo que el Señor le ha ordenado. No es una decisión cómoda. La obediencia a Dios, hermano, no tiene que ser cómoda. No tiene que ser lo que mejor me hace sentir, pero es lo que más bendición en el Espíritu me va a generar. Y eso es algo que tenemos que entender. Cuando podemos anteponer la cuestión de la necesidad de mi espíritu a la necesidad de mi carne, me doy cuenta que la obediencia a Dios me genera mucho más bienestar, aunque no necesariamente me dará la comodidad en mi carne. Sin embargo, en la obediencia a Dios va a haber bendición. Ahora, tenemos también que considerar que la bendición de Dios no necesariamente es conforme a lo que yo creo o quiero o espero que Dios me dé. Sin embargo, la bendición de Dios provee exactamente lo que se necesita para poder continuar adelante, reconociendo la fidelidad que tiene el Señor al proveer conforme a lo que Él ha prometido, conforme a lo que su palabra nos ha dicho, nos ha anunciado. Y esa vida de obediencia del profeta Elías nos muestra o nos da ejemplo como iglesia. Debemos de considerarlo, debemos de pensarlo y de decidirlo. La obediencia tiene que ser decidida. Y más allá de que las circunstancias sean extrañas o sean difíciles, anunciar que la situación va de mal en peor nos parece grave, pero es una realidad en nuestro tiempo. Cada vez vemos que las situaciones son peores. No basta, y puede ser quizás muy simplista decir esto, pero basta con que usted vaya a hacer su súper este mes y luego el siguiente mes vaya y trate de comprar lo mismo y va a ver que no le alcanza. Las cosas van de mal.
peor. Y no lo digamos solo en la economía, en el área que usted quiera. Socialmente estamos mal, educativamente estamos mal, moralmente estamos peor. ¿Sí? Va entre más difícil la situación, la sociedad. Y sabemos que va a suceder así, porque el Señor viene y viene pronto. Ahora, ¿dónde debe estar o dónde va a estar mi obediencia? Es algo que tengo que decidir. En esa experiencia difícil, en ese momento desafiante, en esa situación incómoda, ¿cómo está mi obediencia sujeta al Señor? Y en esa obediencia veré su bendición. Y el Señor me va a sostener, el Señor me va a sustentar. Ahora, además de esa obediencia, una obediencia decidida, también tenemos que ser decididamente dependientes. Y pregúntese un momento, ¿de quién depende usted o de qué depende usted? Podríamos decir que de nuestro trabajo, de nuestra familia, de lo que hemos acumulado, de lo que somos. A veces somos muy buenos para decir es que yo soy, o yo tengo, o yo he logrado, o he alcanzado. Pero si nuestra dependencia no está en el Señor, la verdad es que estamos dependiendo de algo que es totalmente inestable y que en cualquier momento se acaba. Y esta dependencia nuevamente no tiene que ser lógica. Y tenemos nuevamente que volver a la historia. ¿Qué pasa inmediatamente después de que el arroyo se seca? Porque el arroyo se secó. No llovió, el arroyo de Feliz se secó. Y yo no me imagino la cara de Elías, ¿verdad? Pues Dios me dijo que me viniera al arroyo y ahora el arroyo ya ni agua tiene. Bueno, dice el Señor, pues aquí estoy. Te vas a levantar, te vas a ir a Sarepta de Sidón y ahí ya he mandado que haya una mujer viuda, que las viudas en este tiempo son mujeres con mucha carencia, con mucha necesidad, sin un varón en la casa prácticamente no tenía ningún valor. Y nadie les ayudaba. Y las viudas y sus hijos se morían de hambre. O se dedicaban a la prostitución. Esa es una realidad histórica. Pero Dios mandó que una mujer viuda en una ciudad que no estaba ni cercana a ser de creyentes, le sustentara. Y la historia es bien hermosa. Llega a la puerta de la ciudad, se encuentra con esta mujer que tiene unos leños, que nos dice, le pide agua. Ella bien dispuesta le dice, sí, yo voy. Está dispuesta a traerle el agua. Dice, bueno, pero además de traerme agua, pues tráete unos panecitos, ¿verdad? ya que vas por el agua, plan con maña. Pero la historia es trágica. Estoy juntando 2 leños porque tengo tantita harina y tantito aceite. Voy a hacer un pan para que lo comamos mi hijo y yo y después nos vamos a dejar morir. No hay más. Pero Dios le había mandado que ella sustentara a su madre. Aprender a depender de Dios es creerle a Dios. Aprender a depender de Dios es tomar lo que Dios manda, aunque no sea la gran abundancia que yo quisiera. Aprender a depender de Dios es tomar lo que Dios me da y agradecerle a Dios lo que Él está haciendo en mi vida, pero esa dependencia también tiene que ser decidida. Y ahora el profeta Elías nos muestra ese ejemplo de dependencia absoluta de Dios en esta experiencia en Sarepta, en esta experiencia delante de la viuda, en esta experiencia de ordenarle, ¿sabes qué? Ve a tu casa, haz ese pan, cócelo y tráemelo. Tráemelo y dámelo. Un paso de fe para la mujer. Un paso tremendo el decirle a un hombre desconocido que ni es su pariente, ve a hacer pan y tráemelo, y no importa que sea lo último que tienes, pero si me lo traes, esa harina no va a faltar, ese aceite no se va a acabar, y tú y tu hijo y yo, que también se incluyó, ¿verdad? No vamos a pasar hambre.
Y la mujer también aprende, esta viuda aprende también a depender de Dios, aprende a obedecer a Dios, decide obedecer y decide depender de Dios, y Dios hace esa obra milagrosa. Parece un cuento para niños, y el aceite no disminuyó y la harina no se acabó. ¿Cómo? Sí, lo sacaba y hacía más pan y seguía viendo harina para hacer más pan y para hacer más pan. Ese es el poder de Dios. Pero ¿sabe que a veces hemos dejado de creer en ese Dios poderoso? Hemos dejado de confiar en ese Dios que hace todas las cosas más allá de lo que pedimos y entendemos. Y que el gran milagro del Señor en nuestra vida, y lo he dicho en otras ocasiones, es nuestra propia salvación, el cambio que el Señor ha obrado en nosotros. Pero además el Señor te sostiene, te sana, te alimenta, te sustenta en todo momento. Obedecer y depender de Dios parecen lecciones simples, porque nos lo han enseñado desde niños. Obedece y depende de Dios. Sin embargo, caminamos día a día y tomamos decisiones en desobediencia y tomamos decisiones en dependencia de muchas cosas menos del Señor. Porque ni siquiera estamos pensando en encomendar nuestro camino, en poner nuestros proyectos, en buscar el Señor, qué es lo que dice, qué es lo que tú quieres, Señor, qué es lo que quieres, a dónde quieres llevar mi vida. Y cuando dependemos del Señor, vemos las bendiciones de Dios en nuestras vidas. Para la iglesia de hoy, y no estoy hablando de la institución, recuerden que esto es sobre tu persona. Tú eres la iglesia. Para la iglesia de hoy, la vida de Elías, esa experiencia en Sarepta, esa experiencia con la viuda, nos habla de cómo decididamente tenemos que depender de Dios. Es decir, más allá de lo que sé, de lo que tengo, de lo que gano, de lo que trabajo, de a qué me dedico, mi confianza está primeramente en lo que Dios está haciendo en mi vida, y nos enseña que necesitamos caminar de esta manera, decididamente confiar en la palabra y experimentar esa provisión abundante, esa bendición que se extiende a otros. La bendición era para el profeta, Dios mandó a la viuda que lo sustentara, pero la bendición fue dada también a ella y a su hijo. Y no faltó. Eso es la grandeza de nuestro Dios. Pero las situaciones tampoco fueron fáciles. De todos modos, fue pancito cocido. Mañana, tarde y noche. A lo mejor ya subió a 3 veces la comida. Pero siguió siendo algo sencillo. La bendición de Dios es así. Nos da lo que necesitamos. Y las cosas siempre se complican. Les decía hace un momento, si ustedes ya han entendido que todo va a ser miel sobre hojuelas, no es así. Las situaciones de la vida del ser humano son complejas. Dijo el Señor, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y en esas complicaciones no tenemos, y yo creo que esta es la tercera lección que tampoco hemos aprendido, más que clamar delante de Dios. Si seguimos adelante en la narrativa ahora, el hijo de esta viuda se enferma, pero no solo se enferma, se muere. ¿Cuántos años tendría este muchachito, este niño? No sé. Pero es una situación compleja, muy difícil, dolorosa, y más aún porque la mujer ahora le echa la culpa, la viuda le echa la culpa a Elías. Y le dice, ¿a qué viniste a mi casa? A poner delante de mí mis pecados y que mi hijo muriera y que yo pudiera reconocer este mal. Qué tremendo para el profeta. Las situaciones no son fáciles. Y él mismo en ese momento no entiende lo que está sucediendo, pero toma ahora una decisión: clamar delante de Dios. Dios no le había dicho nada al respecto aún. Sin embargo, él sabe que debe confiar, que puede confiar, que está sujeto a Dios y
que debe clamar delante de Dios. ¿Qué hace? Toma al niño y se lo lleva a su cuarto. Y nuevamente conocemos la narrativa y clama al Señor y se pone sobre el cuerpo del niño y otra vez y una tercera ocasión y clama y clama y clama delante de Dios. ¿Qué está haciendo? Orar. Una lección tan sencilla para nosotros. Y la palabra nos ha invitado en el Nuevo Testamento a que oremos sin cesar delante de Dios, a que tenemos que estar clamando delante de Dios. Pero a veces no nos acordamos de la oración más que a la hora de la comida y eso es. O si está buena y abundante, ¿verdad? ¿Sí? Porque por un cafecito con pan, hasta que me sirvan algo más sustancioso. Cuidado, hermanos, lo estamos perdiendo de lo más importante. Sí, Dios conoce tu necesidad, sí. Dios va a dar conforme a su propósito, sí. Pero a Dios le agrada que clamemos delante de Él. Que clamemos, Él va a responder. Y dice la palabra, nos va a enseñar cosas grandes y ocultas que no sabemos. Y qué hermosa promesa de Dios. Cuando hay que clamor delante del Señor. Y clamar decididamente es parte de mi bendición. Yo no cambio el propósito de Dios, no cambio la voluntad de Dios con la oración. Pero estoy afianzando la fe que el Señor me ha dado. Estoy haciéndola crecer. Está floreciendo mi fe. Edifica mi vida el que yo clame delante del Señor. Por mí, bueno, clame por usted mismo, pero clame por quien está a su alrededor. Decididamente en clamor delante de Dios. Y este relato nos muestra lo maravilloso. La bendición se sigue extendiendo a esta familia, a esta viuda que ha obedecido también, que ha confiado en el Señor y ahora puede experimentar la bendición de ver cómo su hijo regresa a la vida. Una cosa extraordinaria, tremenda, poderosa. Entiendo por qué el pueblo reconoce a Elías como el gran profeta del Antiguo Testamento. Tremendo lo que Dios hace, porque recordemos que no es el hombre, no es la persona, jamás. Es Dios obrando por misericordia, por amor, con poder, para hacer reconocer su gracia, pero también su gloria en medio de su pueblo. Y Elías clama. ¿Cómo estamos de clamor? ¿Cómo andamos de tiempos de oración? ¿Cómo nos cuesta, verdad? Nos hablan de hacer tiempo devocional personal. Híjole, nos cuesta un trabajo. Porque no tengo tiempo, porque tengo que salir muy temprano por la mañana, porque regreso muy tarde, porque tengo mucho cansancio, porque tengo muchas ocupaciones. Pero que no me pongan el partido que me interesa, porque si me siento 2-3 horas, no importa. ¿Cómo andamos de clamor? ¿Qué proyectos hay en su vida por los que no ha clamado a Dios? ¿Cuánto tiempo? Y si Dios no responde a la primera, sigue clamando. Y si Dios no responde a la segunda, sigue clamando. Porque te aseguro que Dios va a responder. Y quizás su respuesta sea un no, puede ser. O un todavía no, puede ser. Pero Dios siempre tiene respuesta en el clamor decidido y firme, porque Dios es fiel. Que no se nos olvide nunca que nuestro Señor es fiel, que Él ha prometido y Él cumplirá. Que el Señor nos ha dicho que todo lo que clamemos al Padre en su nombre, Él lo va a dar, Él lo hará. No se te olvide. Lecciones sencillas, sí, simples nunca. Obedecer decididamente, confiar y depender decididamente del Señor y clamar decididamente delante de Él. Porque el Señor nos utiliza y muestra en nosotros su gracia para nuestra vida y para que ésta caiga en quienes están a nuestro alrededor. Nuestra iglesia, hablo de, ahora sí, de la comunidad que formamos, debe ser en todo momento reconocida o conocida por su fe. Una fe que es inquebrantable, una fe que manifiesta como el Señor es poderoso y creemos en ese Dios poderoso. Y estos tres ingredientes
tienen que estar ahí. Obedezco, confío y oro delante de Dios. Obedezco, confío y oro de una manera decidida y lo hago cada momento de mi vida. La vida del profeta Elías, hermanos, nos enseña la importancia de la obediencia, una obediencia que muchas veces tendrá que ser radical. Más allá de mi interés, más allá de mi conveniencia, más allá de mi comodidad, nos muestra la necesidad que tenemos de vivir en una dependencia absoluta de Dios en todas las áreas de nuestra vida, pero sobre todo nos habla de cómo nuestra fe tiene que estar firme, y una fe firme se alimenta en la oración, en esa comunión con nuestro Señor, confiando en que la intervención divina está ahí, aunque no encuentre la respuesta que yo deseara, pero siempre voy a encontrar la respuesta que Dios tiene para bendecir mi vida. Y además de esto, podemos ser instrumentos de bendición y gracia para aquellos que están a nuestro alrededor. Repasemos estas enseñanzas que nos han enseñado desde niños, pero que tienen mucho que ver con el caminar constante del creyente adulto, maduro, que debemos ser hoy en Cristo Jesús. Vamos a orar. Señor, gracias, Padre, porque nos recuerdas que tu palabra, Señor, no es complicada. No viene, Señor, a traernos pensamientos rebuscados, sino que es sencilla, entendible para nuestra vida. Entendible, Señor, para que podamos seguir siendo transformados, pero sobre todo para que nuestra fe siga madurando y desarrollándose. Gracias, Padre, porque nos muestras a través de la vida de tu profeta cómo, Señor, como creyentes, tenemos delante de nosotros al mismo Dios Todopoderoso, como el llamado, Señor, sobre nuestras vidas en Jesucristo, también, Padre, sustenta nuestro ser. Como, Señor, somos llamados a ser obedientes, a ser dependientes y a estar en comunión contigo por medio de la oración. Que nuestra fe, Señor, siga siendo alimentada y acrecentada al vivir y al reconocer que tu gracia poderosa en Cristo está en nuestras vidas y que somos llamados a dar testimonio de ello. Confirma tu palabra, Señor, en el corazón de mis hermanos. Te agradecemos, Padre, por lo que tú nos enseñas y recuerdas en Cristo Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos.